David López Lupus, entrenador de balonmano, Cataluña. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, pues muy bien. Me parece que aquí estamos un poquito mejor a nivel de COVID que estáis ahí. Aquí estamos ya nivel 3 y recuperando un poquito la normalidad. Bien. Tus antecedentes fueron entrenador de la selección juvenil de Cataluña. Ahí Correcto. justo Branquita puso eh, la placa. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues mira, la verdad es que es un tópico, ¿no? Pero he tenido la gran suerte, la gran fortuna de que la Federación Catalana, en su momento el director técnico que era Pedro Pérez Zarzosa, pues se fijara en mí, sin estar en un club grande, pensó en mí para coger la selección y hemos estado 3 años con el staff en 3 campeonatos distintos y hemos hecho 3 oros, con lo que puedes imaginar que la satisfacción y el orgullo pues es muy grande, ¿no? Este año además cerré mi etapa en el Campeonato de España de Cantabria y lo que te digo pues han sido tres, tres títulos, 3 oros y 3 experiencias inolvidables. Bien, y en esa lucha por juvenil masculino te has enfrentado a Sara López, que ya la Correcto. tuvimos con nosotros también. Sí, buena amiga, la rusa. Sí, me he enfrentado con ella tanto el primer año en Vigo, jugamos la semifinal, como este último año en Cantabria, que jugamos la final. En la semifinal de Vigo empatamos y nos fuimos a la prórroga, acabamos ganando agónicamente y sufriendo mucho, 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 desde aquellas que la verdad que hicimos una buena amistad. Y este año nos enfrentamos contra ellos en la final y por suerte para nosotros pues fue un poquito más plácido que hace 2 años. Bien, y en la primera división del Despi. Correcto, en San Juan de Espí, sí. Inicié el proyecto el año pasado con muchísimo cambio de plantel. De hecho, solo siguieron 3 jugadores de la temporada anterior, así que tuvimos que hacer una renovación muy, muy fuerte, contando con mucha gente de la casa, gente que subía del juvenil y con también bastantes incorporaciones. Y ahora empezábamos a estar en buena onda cuando nos llegó la maldita COVID, ¿no? Y nos lo paró todo. Ahora espero que la temporada que viene, con el grupo mucho más consolidado, pues empecemos a mejorar resultados. David, ¿tenés algún argentino en el plantel? No. No, no tengo argentino. Tengo amigos y conocidos argentinos. Soy amigo de Chachi, que está en Martorell, Ujú. y he coincidido con algunos argentinos, pero no tengo ningún jugador argentino ahora mismo. Bien, ¿qué opinión te merece, sobre todo cuando llegan técnica y tácticamente, los jugadores argentinos que se suman tanto a la Liga Sobal como a la División Plata o a la Primera Nacional? ¿Qué Pues mira, características ves? yo creo que es verdad que es un tópico, ¿no? Pero los tópicos son tópicos por algo, que son jugadores con mucho carácter, con mucha garra, muy competitivos, ¿no? Que a lo mejor adolecen algunas lagunas que puedan tener, sobre todo tácticas, más que técnicas, las adolecen con este plus de competitividad, que además normalmente el jugador argentino acaba demostrando que se integra fácilmente, ¿no? Porque culturalmente es fácil, es relativamente fácil para un argentino encajar en España. Y luego lo que te digo, esa competitividad no es solo garra, ¿no? A veces confundimos la competitividad con la garra, ¿no? Y yo lo que he visto con gente que ha venido a Argentina es que esa competitividad es hambre, ¿no? Y es ganas de aprender, ganas de mejorar, y eso acaba siendo muy, muy positivo. Y se está viendo como algunos jugadores argentinos pasan por Nacional o pasan por Plata y de seguida dan saltos de calidad grandes, ¿no? Bien, y justo te hablo del jugador argentino porque Gonzalo Carú fue elegido el mejor defensor de la Liga Sobal y como vas a hablar del tema defensivo, por eso te llevé para este lado. Así que Correcto. vos vas a hablar del tema de la revolución del juego de la defensa. El joven Gonzalo Carú, ¿no? Así es, que ha cambiado de equipo. Y de hecho, yo creo que la experiencia en este caso es precisamente un grado, ¿no? Y hablaremos también de estos aspectos defensivos, de la importancia de la táctica individual, no solo de la técnica, sino de la importancia de la táctica individual, no solo colectiva, sino individual. Y hablaremos de la lectura de los defensores. A mí me gustaría que reflexionáramos un poco. Al final, mi charla no va a ser una charla demasiado específica en cuanto a táctica,
sino que básicamente voy a contar la historia que nosotros vivimos con la selección a partir de conceptos tácticos, es verdad. Luego sí que cualquier pregunta que cualquier persona tenga, pues estaré encantado y la puedo resolver. Pero sí que me gustaría reflexionar previamente a la charla sobre varios aspectos, ¿no? Son preguntas que lanzo al aire. En primer lugar, me gustaría que todos pensáramos qué cantidad de sesiones o qué peso de las sesiones dedicamos al trabajo defensivo, ¿no? Porque creo que ahí hay un déficit, seguramente cada vez menos, pero históricamente ha existido un déficit. Y luego también hay otro aspecto que me gustaría mencionar, y la charla al final también va mucho sobre esto, que es la importancia de las alternativas, de tener sistemas tácticos alternativos, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier equipo, ya no solo de rendimiento, sino cualquier equipo que quiera ser un poco competitivo en formación y en senior, en amateur, necesita manejar variantes tácticas defensivas. Porque cuando el plan A no funciona, tienes que recurrir al plan B. Y a veces incluso el plan B no te funciona y te tienes que ir al C. Pero lo mínimo es manejar varias alternativas. Y la charla va un poco por ahí también. Bien, esto que has dicho se ha revertido con el tiempo de trabajar un poco más y bastante más en defensa, porque muchas veces hemos dicho que los partidos se ganan en defensa, pero generalmente en un entrenamiento se le ha dado más importancia al ataque. Así que toda tuya la charla. Perfecto. Pues mirad, con permiso, comparto pantalla y tiro para adelante el PowerPoint. Hay PowerPoint, hay vídeo. Intentaré tirar millas y al final, pues, que me pregunte quien tenga cualquier duda, me lo pregunta. Sí, Vale. eso manejalo como vos quieras, David. Si querés que en algún momento la gente te pregunte o lo dejamos para el final. Hay una parte interactiva donde hay un poco, cada uno podrá decir la suya y luego, pues yo creo que será más interesante que al final entre todos pues podamos debatir y ver el qué. Bien. ¿Vale? Mira, esta Ahí es se una ve charla, perfecto. sí, ¿verdad? Mira, es una Sí, charla que sí, yo, todo que yo tuyo. he reciclado porque tradicionalmente se me ha asociado como un entrenador que usa las defensas abiertas, ¿no? Y normalmente cuando alguien ha querido que dé una charla, normalmente me han dicho, hostia, Lupus, hablan sobre la 3-2-1 o sobre la 3-3 incluso. Y a mí me gusta más hablar de defensas proactivas que no de un sistema rígido, ¿no? Y es algo de lo que ahora vamos a ver. Como también hoy en día cada vez la rigidez de las etiquetas defensivas se está perdiendo más, ¿no? Porque puede haber una 6-0 que sea muy proactiva y muy abierta o una 5-1 que sea muy pasiva y muy cerrada. Y por tanto, eso también es interesante. En esta charla voy a intentar que entre todos veamos cómo un cambio, en este caso un cambio defensivo, puede cambiar un estado de ánimo, ¿no? Porque yo creo, soy un ferviente creyente, de que desde la defensa, desde los cambios defensivos, cambios de sistemática, cambios de jugadores o cambios de consigna, es desde donde se puede cambiar más un partido. Es evidente que cuando un equipo no funciona en ataque, también tienes que hacer cosas en ataque. Pero cuando tú tienes un partido muy complicado y estás perdido, o empiezas a defenderlo y lo cambias desde la defensa, o es imposible, o es muy difícil, vaya, por más que vayas resolviendo ataques, que acabes ganando el partido, ¿no? Porque seguirás encajando. Esa es un poco la reflexión. Pongo en contexto un poco con cosas que ya has dicho. Esta es una charla donde voy a hablar de la selección catalana juvenil masculina del Campeonato de España de Selecciones del año 2019, es decir, no el de este año, sino el del pasado, para explicar un poco a la gente de Argentina qué es un CESA o qué es el Campeonato de España. El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas es un campeonato de balonmano, obviamente, ¿no? Donde se reúnen las distintas autonomías, las distintas regiones y disputan entre ellos pues partidos a diario, ¿vale? Estamos hablando de un campeonato que se celebra el día 2 de enero, que eso ya tiene una connotación también de fechas de Navidad aquí en España, etcétera, y termina el día 7 de enero. Por tanto, se encadenan 6 partidos seguidos hasta llegar a la final. Hay una primera fase, ahora veréis un poco el sistema de competición. En este caso, en el año 2019, fuimos a Valladolid, a Castilla-León, íbamos con un equipo, con un bloque de equipo, con mucha gente de primer año. Nosotros cada año hemos vivido situaciones y etiquetas distintas. El primer año que llevamos la selección en Vigo, que he mencionado antes con Rusa, con Sara, nosotros teníamos una selección que todos daban por favoritas y todos daban por ganadora. Y eso hay que gestionarlo. Y en este segundo CESA, a diferencia del primer año, donde llevamos jugadores muy contrastados, como serían, por ejemplo, entre los que podéis conocer, pues estaría Mamadou Diku, estaría
Pasqui Junior, estaría Jorge Pérez, portero que está ahora también en La Rioja, y había jugadores que ya estaban incluso entrenando en Asobal y jugadores que ahora ya están en Champions. Ese primer año éramos los favoritos. En este segundo año, en este CESA 2019, en cambio, nosotros optamos por llevar un perfil o un gran perfil de jugadores de primer año como inversión para el CESA 2020, porque pensábamos que entre muchos de los jugadores de segundo año no había mayor calidad que entre los de primer año y por tanto apostamos por un bloque muy grande de jugadores de primer año. ¿Vale? En nuestro recorrido, como os digo, nosotros ese año no éramos favoritos, las grandes favoritas eran la Comunidad Valenciana y Castilla-León. Castilla-León sobre todo porque era la anfitriona y porque tenía jugadores que ya estaban jugando con Ademar de León, jugadores que estaban jugando con Nava, jugadores de Valladolid y por tanto, y además un entrenador como Nacho González, que había sido entrenador de Valladolid, un entrenador muy contrastado, y era la gran favorita. Y después estaba la Comunidad Valenciana, que tenía al mejor jugador del campeonato, que es Javier Bodí, que es un jugador que ahora está jugando en Guadalajara, en Asobal. Y por tanto nosotros, en principio, aquel año fuimos sin la presión de tener que ser campeones. La primera jornada jugamos contra Comunidad Valenciana, que es esta de aquí, y perdimos de 2. Perdimos de 2 con una última acción de juego aéreo de fly, que nosotros fallamos, nos pitaron área, y ellos nos marcaron. Por tanto, fue un partido a cara o cruz donde nosotros estuvimos muy mal. Aquel día estuvimos muy desacertados. Vamos al segundo partido contra Galicia y ganamos ese partido contra Galicia. Y por resultados de grupo, en el último partido ya no nos jugábamos nada, porque a la siguiente fase, a los cuartos de final, pasan el primero del grupo y el segundo. Nosotros ya habíamos quedado matemáticamente segundos y por tanto en la última jornada contra Navarra no nos jugábamos nada. Fue un partido muy brusco, con mucho contacto, muy duro. Aquí hay un aspecto que me gustaría mencionar, porque os vengo a hablar de defensa y si miráis los marcadores me diréis, hostia, son marcadores muy altos. Es verdad que son marcadores muy altos, pero sí que es verdad también que el balonmano español y especialmente la escuela catalana es una escuela con muchísimo ritmo, muchísimo contraataque, contragol, algunos ataques cortos y por tanto el hecho de que los marcadores sean tan largos obedece un poco a este ritmo, no a que no se defienda bien. Cuando tú atacas más veces, obviamente hay más goles. Nosotros en este campeonato habíamos trabajado tanto la defensa 6-0 como la defensa 3-2-1, que es un poco la marca de la casa de Cataluña. Estas defensas abiertas que se hacen muy poco en otros sitios de Cataluña. Salimos el primer día contra Valencia en 6-0, porque normalmente siempre intentamos esconder un poco las cartas y sacarlas cuando son necesarias. No estuvimos bien en 6-0, la primera parte estuvimos muy mal, luego la segunda parte nos abrimos un poco, estuvimos mejor y al final a cara o cruz no nos fue bien. El segundo día contra Galicia salimos ya en 3-2-1, el partido fue más que bien, como podéis ver, y el día de Navarra estuvimos haciendo un poco experimentos porque no nos jugamos nada, estuvimos defendiendo 4-2, 3-3, 6-0, un poco de todo. En cuartos de final nos enfrentamos contra Euskadi, que era un equipo muy, muy físico, al cual nuestra defensa abierta se le atragantó y entonces nos plantamos a la semifinal, que ahora veréis, contra Castilla-León. Os voy a enseñar la trayectoria de Castilla-León ahora. Castilla-León, como os digo, era seguramente la favorita, ganó a Andalucía, que es una selección siempre competitiva, ganó a Castilla-La Mancha de 1, ganó a Madrid de Rusa, que hemos hablado antes, de 7, por tanto muy solvente, y los cuartos de final ganaron de 9. Era una selección que venía como un tiro, que había sabido sufrir, que había competido muy bien y, como os digo, era la gran favorita. Era además la selección anfitriona, jugábamos en el pabellón de Valladolid, había muchísimo ambiente a favor de Castilla-León y por tanto nos plantamos en ese partido con ciertas dudas porque no habíamos estado demasiado bien nosotros y habíamos tenido además una competición un poco extraña con un primer partido perdido, un tercer partido donde no jugábamos nada, un partido contra Euskadi también muy físico y además dos de los mejores jugadores eran Fernando Barbeito y Nilors, que eran primeras líneas, lesionados, que tuvimos que sustituirles trayendo de casa a dos chavales más de primer año para este partido, ¿no? Llegaron justo para este partido sin haber hecho las fases previas. Cuando nosotros afrontamos este partido, tanto yo como Eloy, que está por aquí por la charla y podrá sentir luego y podrá decir que no miento, nos planteamos qué es lo que queríamos defender, ¿no? Y ahí tuvimos la primera duda. No sabíamos si salir en 3-2-1 o en 6-0. Entonces, nuestro planteamiento contra un equipo que atacaba muy bien contra avanzado, porque ellos defendían 5-1, pensamos
que si estábamos en 6-0 un poquito más juntos, nos iría mejor. Y ese fue nuestro planteamiento y nuestra intención. Salir en 6-0 contra ellos para estar sólidos, además sabiendo que jugamos contra el local. Os voy a enseñar primero el análisis que hicimos sobre ellos, ¿vale? Para que veáis un poco el trabajo previo que nosotros hayamos hecho con nuestros chavales. Hay partes en catalán, pero se entiende perfectamente. Vemos el ataque. Le poníamos nombre de acciones que eran también muy bien. Ahora es la primera línea con 1 contra 1. Acciones de salida al extremo. Y mucho juego con el dedo. Sí, no se me escucha con el vídeo, ¿verdad? Sí. Digo, son jugadores, como veis, con muy buen 1 contra 1, primera línea con muy buen 1 contra 1, mucho juego con el pivote, con Kevin Lodos, un central muy destacado, ¿vale? Y os decía que asociábamos acciones con nuestros nombres con los que hacían ellos. Era un equipo con mucho trabajo táctico, como ahora veréis, tanto en faltas y con mucho juego aéreo. Si le quitas el volumen al video, podés hablar sobre un gol. Sí, pero lo he activado. Espera, ¿eh? En las opciones. Vale, ahora sí. ¿O no? Hasta ahí yo creo, ¿vale? Suficiente para que os hagáis una idea. Por tanto, como os digo, jugamos contra un equipo con muy buen 1 contra 1 en la primera línea, con muy buena situación de 2 contra 2 sin pivote y además con mucho juego táctico, ¿no? Con muchos extremos que salen, muchas acciones de colgada, etcétera. Y decidimos salir en 6-0, ¿vale? Os hacéis una idea. Y ahora voy a ver si consigo el tema de... Voy a descompartir un momento, si os parece. Así deshabilitaré el sonido, si puede ser. En teoría ahora no debería oírse el sonido, pero bueno, veremos si se da o no se da. Vale. Este es nuestro planteamiento, ¿no? En 6-0. Y vais a ver que a veces las cosas, pues, como buenos entrenadores, sabréis que las cosas no siempre ocurren como queremos que ocurran. He acelerado partes para que se haga más llevadero y para no romper los cortes, para que veáis el parcial entero, de 3 minutos y medio, ¿eh? En teoría, como veis, estamos en 6-0, veréis que hay muchos espacios. Vinculando el balón. Ahí intentaba el amago, va a entrar, va a penetrar y el primer... Como veis, primera defensa muy blanda en el centro y primer ataque nuestro, pues sacamos un 7 metros, ¿no? Con un jugador que no había fallado ni un solo lanzamiento de 7 metros en todo el campeonato. Recuperando a toda velocidad. Lodos dentro. Otra vez por el centro, blandos, sin contactar. Lodos, el jugador que sabíamos que era peligroso. Y estamos en 6-0, ¿eh? Se supone que queremos ser fuertes en el centro.
somos de Valladolid sabemos de que eso es impronta de Nacho González y la red. Otra vez, un gol prácticamente idéntico al anterior. Aquí nosotros ya empezamos a dudar si teníamos que pedir el timeout, aunque no había pasado nada prácticamente, ¿no? Y León al 1 para 1 hacia el extremo, se juega en el fly dentro. Vale, y por si no fuera poco, pues hemos visto que juegan bastante con el juego aéreo. Y así todo, pues nada. Conclusión. Estamos al minuto 3,5. Ahora llegamos. Y estamos en 4-0 contra un equipo que está como un tiro, habiendo fallado lanzamientos de 7 metros, habiéndonos comido juego aéreo y, hostia, siendo ellos rivales, ¿no? Pues, obviamente, pues toca tiempo muerto, ¿no? Obvio. Y a partir de ahí os lanzo la primera pregunta, ¿vale? Que podéis responder en el chat. ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiaríais vosotros como entrenadores, ¿no? O términos medios, ¿eh? Cambiar 2 jugadores, por ejemplo, cambiar 4 jugadores, por no cambiar todo el bloque, sacar a todos los jugadores del campo, cambiar al portero, que es algo que a veces nos da ese ataque de entrenador, ¿no? Y es el primero al que cambiamos. Cambiamos el sistema defensivo, cambiamos varias cosas de las anteriores, o creemos que hay que insistir, que no hay que hacer cambios porque acaba de empezar el partido. Esas serían un poco las cuestiones que podemos cambiar. Ahora sí que me gustaría pues, que alguno de vosotros interviniera y explicara un poco qué le gustaría hacer o qué cree que podría hacer. Sentidos libres, ¿eh? Nadie se atreve a romper el hielo. No sé, Fer, ¿estás por ahí? ¿O Nahuel? ¿Alguno que quiera? Porque el entrenador no se podía cambiar, ¿no? Exacto. El cambio de entrenador no estaba contemplado. David. Sí. Jorge de Chile por acá. Hombre, grande. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien. Bueno, yo creo que hay que volver a empezar el partido. Cuando vas perdiendo así, tienes que cambiar el sistema táctico, o sea, el defensivo, y para que vuelvan a confiar los jugadores en ti, porque es muy negativo el comienzo. Creo yo que es el juego, de buscar algo más arriesgado, hay que jugársela. Hemos venido a jugar, ¿no? Tú eres de los míos, ¿eh, Jorge? Eres un piel roja. Te pones las plumas y para adelante. ¿Qué más? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien que no sea Eloy, que conoce la película perfectamente? No sé, de los que veo ahí, Fer, Nahue, 4-0 abajo, no se le encuentra la vuelta al equipo. Huguito Bernardes, hola. Ale, Héctor, ¿qué harían en esa situación? Alguien dice que hay que insistir con la identidad, que es una opción, obviamente, ¿eh? Porque el problema en realidad, yo creo que coincidiremos muchos en que no es táctico, es más un problema de haber entrado en partido, que no hemos entrado en partido. Mati, Perdón, me parece que ahí se pide minuto, se aclaran un par de ideas de vuelta, más que nada de motivación, porque me parece que en la parte táctica no es. Digamos, se pegan dos gritos para acomodar al equipo y a la cancha de vuelta, si es lo que falta. La parte táctica no pasa, me parece que es un poco de actitud. Estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh, Mati? Bastante. Hay que decir que el equipo, hostia, vosotros no habéis visto ese equipo y veis este vídeo ahora y pensáis, joder, y este equipo acabó ganando. El equipo aquel no había hecho un campeonato fluido, no se había encontrado a sí mismo. Nosotros también es verdad que tenemos un pequeño problema y una ventaja, que os voy a contextualizar un poco más. Nosotros tenemos muchos jugadores de Barça y de Granollers. Eso es una bendición, pero eso es un problema a la hora de preparar el campeonato, porque mientras otras comunidades paran sus competiciones y hacen muchas sesiones juntos, nosotros
tenemos muchos problemas de calendario y nuestras selecciones normalmente se caracterizan porque durante los campeonatos van creciendo, porque como entrenadores vamos descubriendo cosas durante los campeonatos. Conocemos mejor a nuestros jugadores y ellos también. Y por tanto, en este caso el equipo no estaba bien y se ve, no está cómodo. No habíamos calentado bien, estábamos en un ambiente muy hostil y nadie se encontraba. Pero bueno, si queréis os avanzo un poco cómo fue la película. El tema del audio, hostia, me sabe muy mal, pero no sé qué hacer para que no se oiga, porque lo tengo al mínimo, pero aún así, bueno, si no, voy parando y voy comentando, si os parece. Bien, pues vamos a ver lo que hicimos y lo que ocurrió, si os parece. Nosotros optamos por cambiar el sistema defensivo, y es verdad que eso va muy atado, ¿no? Muy junto con el tema motivacional. Nosotros sabemos que cuando Cataluña defendía abierto y defendía proactivo y creía en lo que hacía, nadie podía, era muy difícil que pudieran atacar aquel sistema. Y por tanto ahí había una parte también de autoconcepto, ¿no? De creer en lo que nosotros realmente habíamos hecho ir ahí, que era defender abierto y atacar defendiendo, que es un concepto que se oye mucho últimamente, ¿no? Y que es muy interesante. Voy a enseñaros el resultado después del timeout. El portero de Castilla y León. Pues su tercera parada. Si no me equivoco, 7 metros y... Después del timeout fallamos otros 7 metros, por cierto, que no se ve aquí, pero lo está comentando el comentarista ahora. No está compartiendo la pantalla. Ah, no he compartido la pantalla. Perdón. Disculpad. Esto de tener que hacerlo todo es... Vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien. Como os digo, después del timeout fallamos 7 metros. Enchufado el portero de Castilla y León. Pues su tercera parada. Si no me equivoco, 7 metros y una mano que ha sacado antes. De momento, 100% de efectividad. Ha cambiado ahora la defensa de Cataluña. Vamos a ver. A defensa presionante. Fijaos que algunos me diréis, esto es 3-3. Bueno, o 3-2-1 abierta. Ahí es donde discutiríamos sobre las etiquetas, ¿eh? Se irá moderando también el avanzado. Ahí lo intenta, había pasos, sí, cayó y dio el pase. Subcampeón de España. Volvemos a fallar el siguiente ataque. Hemos conseguido un éxito defensivo, hemos conseguido provocar pasos, pero fallamos el siguiente ataque. Y aún así, volvemos a creer en defensa. Granollers el año pasado y ahí lo ha demostrado. Se le fue al palo. Un tiro de una dificultad suprema, digamos. Como que cogió ahí el codo y la intentó enchufar a la derecha de Ángel. Como veis, impedimos las circulaciones de extremos, que eran una de sus armas, sobre todo para atacar en defensas abiertas. Atacando Castilla y León. Lobos penetra, no hay nada, dicen los colegiados, la intenta quedar. Su hermano se la intentaba quedar. Volvemos a fallar el siguiente ataque, como podéis ver por el marcador. Pero al menos estamos defendiendo. Es cierto que en el anterior partido Luis Joven, el guardameta de la selección de la Comunidad Valenciana, estuvo bastante acertado, pero no a este nivel que está demostrando el nuevo Pescador. A penetrar, no es bueno el pase, se lo queda, intenta la vaselina. 7 minutos ha tardado Cataluña. Y como dicen, 7 minutos es meter el primer gol. Pero ahora estamos defendiendo. Meter el primer gol. Vamos a ver si le spoilea. Perdón, si le golea. Los spoilers les guardamos para otro momento. Y ataca ya Castilla y León. Fijaos que nuestro tercero pasa el pivote al segundo, por tanto, esto es una defensa 3-2-1, aunque el avanzado esté muy alejado y el segundo en zona de no pivote también está fuera. Ahora muy bien. ¿Vale? Fijaos que aquí cambiamos al pivote. Sobre Oscar. De hecho, y ya ha llevado equipos en Asobal, sabe Volvemos a fallar el siguiente ataque, para que veáis el drama, la magnitud del drama. cómo moverse como pez en el agua en estos casos. Esa defensa intentando superar ese a 3-3 o 4-2, dependiendo, se van moviendo ahí muy bien los jugadores. Intenta penetrar. Vale. Para que os hagáis una idea. Habéis visto que nos costaba horrores meter gol. Después de nuestro tiempo muerto, en el minuto 3, timeout, en el minuto 3:30, ellos encadenan 6 minutos donde solo nos meten un gol. En 6 minutos prácticamente solo meten un gol. Es verdad que nosotros solo metemos 2 goles,
Por eso reafirma la idea de lo que yo os explicaba, que si no defendemos es imposible ganar. Imposible, ¿vale? Y después de estos 6 minutos, ellos, está aquí, la conclusión, en los siguientes 13 minutos solo recibimos un gol y marcamos 6, ¿no? Y después del tiempo muerto encadenamos 5 defensas exitosas. Por tanto, cómo este cambio defensivo consigue cambiar el rumbo del partido, ¿no? Evidentemente, este cambio defensivo trae consigo otras cuestiones, ¿no? Cuestiones de motivación, cuestiones de creer en lo que haces, y hay una cuestión, obviamente, táctica. A ellos se les encalla. Con el mérito, además, de que nosotros pensábamos que ellos eran un equipo que, en teoría, eran el mejor equipo atacando a una defensa con avanzado. Pero sí que es verdad que ellos estaban acostumbrados a atacar defensas 5-1, no una defensa con tal profundidad y con tal grado de proactividad. Esa es la importancia de disfrutar defendiendo y de que un defensor tenga muy claro las premisas y tenga esa riqueza táctica. Porque, como habéis visto en el vídeo, nuestros jugadores son capaces de afrontar el 1 contra 1 en 12 metros y ganarlo normalmente, con pocas ayudas, ¿no? David, te consulto. Cambiaste el sistema táctico defensivo. De esos 6 jugadores que estaban en cancha, ¿hubo alguna modificación también de jugador? Ni una sola. Ni una sola. Mira, nosotros convertimos de nuestros 2 terceros, a uno lo convertimos en segundo, que era a Marc Farré, que es un jugador que está en Granollers, es un jugador antropométricamente muy grande, pero con mucha pierna y mucha inteligencia táctica. Y además se da otra cuestión, que es que Jan Gurri, es el jugador pequeñito, el número 8, si no me equivoco, el rubio, que acaba haciendo de avanzado, es un jugador que estaba haciendo de segundo, pero es que es un jugador que puede hacer de avanzado, de segundo y de tercero. Y era un jugador de primer año. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de un jugador de 1,70 m y poco, al que le dieron el premio al mejor defensor del campeonato. Y estamos hablando de un jugador que solo defendiendo metió más goles que la mayoría de los jugadores del campeonato. Que la mayoría no, pero que muchos de ellos. Porque, hostia, y vino a defender. Y además disfrutaba defendiendo. Por eso es muy importante como entrenadores que consigamos que nuestros equipos disfruten defendiendo. Es básico. Que tengamos equipos que quieran defender y que quieran ganar partidos defendiendo. Y cuando hablamos de defender no hablamos solo de pegar, que muchas veces asociamos el defender con la agresividad, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? De atacar al atacante y de provocarle errores y de conseguir que el atacante haga exactamente lo que tú quieres que haga. Esa es la riqueza táctica, individual y colectiva. Es decir, que cambiaste el sistema táctico defensivo, mantuviste los 6 jugadores en cancha, induciste al rival a que se equivoque, porque vimos alguna falta de ataque o algún pase que fue al lateral, ya el desafío pasó a estar mejor y afinar el ataque de ustedes. Correcto. De hecho, nosotros ganamos ese partido de 5, si no me equivoco, con un marcador relativamente corto, porque es que ellos es que no pudieron realmente. Y aparte, aquí hay un contexto también, ¿no? La confianza que a nosotros nos dio ganar esa semifinal contra el anfitrión y gran favorito, nos llevó a la final a jugar contra la Comunidad Valenciana, contra los que habíamos perdido de 2 en la primera fase, y acabamos ganando de 18. Si no me equivoco, Eloy, no sé si... ¿O más? 16. De 16, perdón. En una final apoteósica. Espectacular. Defendiendo así todo el partido y encajando 8 goles en la primera parte. Defendiendo con esta 3-2-1 abierta. Alberto Rodríguez de Jujuy pregunta si con este tipo de defensa abierta tuvieron muchas sanciones. No, muy poquita. Porque sí que es verdad que normalmente se tiende a sancionar más al jugador en el 1 contra 1 que cuando está arropado, pero en nuestras consignas defensivas minimizamos el contacto desmesurado. De hecho, cuando nosotros buscamos hacer el 1 contra 1 tan alejado, lo que estamos buscando es asegurarnos de que el tercero puede realizar una ayuda. Cuando el 1 contra 1 es en 12 metros y el tercero que tienes es inteligente y tiene piernas, como es nuestro caso, estamos hablando de un tercero que es Artur Parera, que es un pivote buenísimo, que está en el Barça B, este año ha subido de juvenil al Barça B, y que es un jugador que seguramente oiremos hablar de él. Hostia, es un tío muy inteligente y es capaz de llegar a la ayuda, y además de medir la ayuda, no de ir a matar, que muchas veces tenemos terceros que cuando van a la ayuda van a atropellar. Pues estos jugadores, de hecho hay una acción en que se ve que el lateral sale a punto débil y lo único que hace Artur es levantar los brazos y cerrarle la trayectoria hacia el centro. La primera acción de éxito defensivo nuestro.
porque nosotros minimizamos estos contactos. También prohibimos los agarrones al pivote. Queremos defender al pivote por delante. Normalmente las exclusiones con defensas abiertas acostumbran a darse por intentar, por jugar el 2 contra 2 detrás del pivote y defenderle por detrás, y cuando se gira y le agarras, siempre te sacan el 7 metros y 2 minutos. Y esa es una premisa que nosotros tenemos prohibida. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más o podemos seguir? Seguimos, David. Seguimos, no tengo mucho más, ¿eh? Os voy a enseñar un poco las consignas que damos en nuestra defensa 3-2-1, bastante por encima, porque es muy específico, porque la idea sería que hubiera más preguntas e intervenciones, ¿vale? Como veis... De paso, yo te voy preguntando, en esto de ser entrenador de una selección, Sí. se lo hemos preguntado a la rusa López, más allá de la detección de talento y lo selectivo, ¿trabajás técnica individual o solamente la parte táctica para aunar a todo el equipo? De técnica individual, muy poco, y solo lo que está muy ligado con la táctica, eso que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el defender el pivote por delante. Entonces tienes que enseñarle cómo colocar el cuerpo para que el pivote no defienda, ¿no? O salidas a impar de los exteriores. Pero al final son temas que son técnico-tácticos. Es que es muy difícil trabajar táctica sin técnica. Prácticamente es imposible. Sí que es verdad que nosotros, en este sentido, tanto Eloy como yo, hemos sido bastante valientes como seleccionadores y hemos tenido suerte de que las cosas nos han salido de cara, porque si no, nos hubieran llovido collejas, porque generalmente hemos arriesgado y hemos llevado tipología de jugador que encajaba mucho con lo que nosotros queríamos proponer. Entonces, en ese sentido, hemos llevado jugadores a la selección catalana juvenil que no habían estado ni en la cadete ni en la infantil, porque nosotros creíamos que encajaban con nuestro perfil. Y como os he dicho, hemos llevado muchísimo jugador de primer año. De hecho, la inversión que nosotros hicimos ese año, en el 2019, nos ha provocado que este año, en Cantabria, hayamos llevado un bloque muy parecido a la selección del 2019 y este año sí que hemos sido muy superiores al resto de selecciones, porque los jugadores ya tenían la experiencia y además tenían muy claro lo que queríamos jugar. Nos ha sido muy fácil de implementar el modelo. Si quieren, como digo, voy a proyectar un momento premisas de la 3-2-1. O si queréis, tengo también un vídeo de la semifinal contra Madrid, contra la rusa, ya que ha estado aquí invitada, donde también hay un cambio de sistema defensivo. Lo que prefiráis. Lo que vos indiques. Pues voy a ver si tengo el vídeo aquí a mano, que creo que sí que lo tengo. Igual serían interesantes esos tips para la 3-2-1 también. Vale, pues tiro por ahí, sin problema. Lo que pasa es que hay una parte que está en catalán, pero bueno, como hay bastante gráfico, se entenderá. Comparto pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Obviamente cuando defendemos 3-2-1 con profundidad, en los gráficos está más conservadora de lo que se ve en el vídeo, porque también hay un componente, es que el jugador tiene inteligencia táctica y es capaz de saber hasta dónde puede salir, ¿no? Y eso es muy importante, que nuestro jugador tenga esa capacidad de conocer sus límites técnicos, tácticos y físicos, también es importante para saber hasta dónde sale, ¿no? En nuestra 3-2-1 lo que buscamos, obviamente, es conseguir superioridad en zona de balón, asumiendo, por supuesto, esta situación de 4 contra 3 en zona de balón cuando está en el lateral, o de 5 contra 4, asumiendo, obviamente, que tienes una situación de 1 contra 2. Esto implica también inteligencia táctica en este exterior, porque este exterior tiene que ser capaz de salir a cortar este pase cuando no es en condiciones. Ahora veréis las consignas, aquí se da la misma situación, girada, ¿no? Este segundo viene aquí con el pivote para que este tercero pueda hacer una ayuda preventiva. ¿Vale? Nuestros segundos en zona de pelota. Nosotros le decimos a nuestro segundo que no le pueden superar a punto fuerte. La consigna es clara, a punto fuerte no le puede superar. Y cuando sale a punto débil, tiene que ir o el segundo o el tercero, en función de la profundidad de la salida, ¿no? Si sale muy abierto o si sale muy centrado. Por tanto, hemos dicho que nuestro tercero tiene que hacer esta ayuda preventiva. Pero cuando va a esta ayuda, no queremos que busque 7 metros, sino queremos que cierre. Nosotros asumimos, además tenemos muy buenos porteros con Cataluña, y por tanto asumimos que nuestros porteros en estas trayectorias hacia afuera de los laterales nos van a parar balones.
los segundos cercanos a pelota tiene que ayudar al avanzado si el central le supera punto débil. Se desencadena esta cadena de ayudas en que el segundo salta aquí y este tercero preventivamente ayudará por si el lateral supera. El segundo, alejado de zona de balón, se tiene que responsabilizar del pivote si el tercero no está. Por tanto, fijaos que esta 3-2-1 lo que implica es un recorrido largo horizontal, tanto del tercero como del segundo. Implica muchas piernas. Otra pregunta que me han hecho a veces, y que voy a adelantarme por si alguien se lo pregunta, es: ¿eres capaz de defender 3-2-1 con tu equipo en Nacional? Y mi respuesta es: a la profundidad con la que defiendo con Cataluña, no, imposible. Porque ni tengo la calidad, ni tengo la capacidad física, ni tengo la convicción de los jugadores de hacerlo. Por tanto, yo soy consciente que esto que nosotros proponemos con Cataluña no lo puede hacer todo el mundo. También un entrenador tiene que ser inteligente y saber qué es lo que puede hacer con su equipo y qué es lo que no puede hacer. Y nuestro tercero, como hemos dicho, marca el pivote aquí y ofrece las ayudas al punto débil, ¿vale? Luego también hay un tema de blocajes, aunque normalmente en 3-2-1 hay muy poca situación de blocaje, porque como este tío no va a ir al centro a lanzar, normalmente este tío no lanzará desde aquí fuera en trayectoria punto débil. A nuestro avanzado le damos la consigna de que no le superen a punto fuerte. El central no le supera a punto fuerte, que lo obligue a ir al débil. Le damos la consigna también, y el avanzado es una figura muy importante, de que cuando el lateral va hacia el centro largo, tiene que cerrar siempre, ¿de acuerdo? Y de hecho aquí, este avanzado probablemente tendría que bajar un poquito aquí, ayudar en esta línea de pase al pivote, ¿vale? Y otra consigna que es muy importante, que es básica en la 3-2-1, es que no le jueguen el pase de lateral a lateral a la espalda. Si lo juegan, tiene que ser un pase en malas condiciones, en globo, ¿no? En parabólico, para que este primero pueda llegar. Y además también queremos que el avanzado normalmente saque para jugar el contragol. Los primeros, que son los grandes olvidados, ¿sí? Les exigimos que no les superen a punto fuerte, porque si este extremo va a demandar la ayuda de este segundo y ya de primeras en el 1 contra 1, olvídate de defender 3-2-1, porque además normalmente este segundo estará alejado. Por tanto, necesitamos primeros también que tengan una buena calidad en el 1 contra 1. Y luego tenemos también adaptaciones para cuando hay circulaciones de extremo, ¿sí? Que es esto que vemos aquí, ¿no? Que es lo que hacemos cuando hay una situación de circulación. Pues en este caso hay distintas respuestas, no hay una sola buena. En nuestro caso optábamos por defender esta situación, que es una especie de 4-2 mixta, para obligar a estas situaciones de 2 contra 2 aquí y 2 contra 2. Aislar a este jugador para que este tío tenga que decidir lo más rápido posible. Cuando hay una situación de circulación de extremo o de conversión de primera línea, entonces sí que les pedimos a nuestros defensores que aumenten el grado de intensidad, que intenten que el ataque resuelva en 4 pases la situación. Por tanto, que aquí sí que toquen un poco más. Si hay una conversión de primera línea, hay distintas respuestas. En nuestro caso, la que nos parecía más sencilla era, si transformar el central, enviar al avanzado en zona de no balón, porque muchas veces cuando vas al balón no llegas. Otra situación a veces es dejarlo aquí en esas trayectorias hacia el centro. También dependía del avanzado que teníamos. Pero esta es una posible situación. ¿Vale? Y jugar aquí con el cambio de oponente. Y esta es un poco la situación. Todo esto son situaciones de adaptación, lo que hemos visto ahora explicado, y acciones de salidas de interceptación pactada, ¿no? De hacer pinchar, hacer saltar al avanzado sobre el central para obligar a este pase de aquí, que es una de las situaciones que hemos visto antes en el vídeo, una pérdida de balón, una de sus primeras pérdidas de balón en el pase hacia el lateral. Pues esto es una situación que obviamente se trabaja, ¿no? Podemos hacer saltar al avanzado sobre el lateral para hacer salir al segundo. El balón no ha ido donde tenía que ir. Y estas son un poco nuestras consignas de situación de defensa 3-2-1. Y ahora sí que quedo aquí para que preguntéis, intervengáis, critiquéis, lo que queráis. Bien. Yo tengo una pregunta, Pablo, ¿puede ser? Sí, Nahuel, sí. Dale, muchas gracias. Bueno, hola, antes buenas tardes a todos. Ahí mostrabas en el PowerPoint el tema de las ayudas a la zona de la pelota de los defensores de los segundos. Ajá.
y en la final que mostraste la defensa era muy profunda. Es más, creo que el avanzado estaba casi en mitad de cancha que pueda presionar en una situación de juego. En esa situación vos varías, obviamente que el desplazamiento de los dos hacia atrás va a ser muchísimo mayor y vas a tener una desventaja ahí. ¿Lo trabajás en esa defensa tan profunda o ahí lo obviás? Es que nosotros tenemos la capacidad de defender 3-2-1 o 3-2-1 profundo, ¿no? Entonces, cuando tú les das la consigna de que vas a 3-2-1 profundo, ellos entienden que, sobre todo los segundos y el avanzado, que tienen que sacar y alejar al atacante aún más que en una 3-2-1 más conservadora, entre comillas, ¿no? Y en la situación que hemos visto en el vídeo, nosotros les pedimos una 3-2-1 a máxima profundidad. Sí que es verdad que los segundos bajan y que el tercero va de lado a lado, y también es verdad que nosotros tenemos otra gran suerte, y lo he dicho desde el principio, que soy afortunado de ser seleccionador catalán, porque tenemos suerte de llevar a 16 jugadores que tienen calidad. Es más, nosotros a veces tenemos problemas porque así como otras selecciones llevan a 12 tíos que son buenos y tienen problemas para llenar los otros 4, a nosotros nos pasa al revés. Nosotros tenemos problemas para dejar fuera a 2 o 3 jugadores y por tanto esta 3-2-1 profunda tiene muchísimo desgaste, pero tenemos gente en el banquillo que nos permite hacer cambios prácticamente cada 15 minutos. O si un avanzado, por ejemplo, está ahogado, pues, hostia, meter a otro avanzado con piernas frescas que va a hacerlo prácticamente igual o igual de bien. Y eso solo lo puedes hacer cuando tienes rotación de calidad en el banquillo. Si no, no puedes defender así prácticamente. Puedes defender así como recurso puntual para cambiar el curso de un partido y revolucionarlo durante 5 o 10 minutos, pero no puedes mantenerlo. No, está bien. Yo te preguntaba porque como vos dijiste en su momento cuando pusiste el video y hablabas que decías después será una discusión el tema de que si esto es una 3-2-1 o es una 3-3, en referencia a eso. ¿A ti te parece 3-3, Nahuel? No, yo lo que veo es en referencia a lo que vos marcás como pautas para una 3-2-1 en cuanto a las ayudas, la zona el 3 defensivo que se corre la zona de la pelota, ciertos movimientos preestablecidos, con esa profundidad, viéndolo el video, digamos, y no viendo esa ayuda tan profunda del 2, digo, me parece que tendría que ser una 3-3. Podríamos estar medio de acuerdo, ¿eh? Sí que es verdad que nosotros a nuestro 3 muchas veces le pedimos que no tiene que defender al pivote, sino que tiene que defender la línea de pase. Y como te digo, además, también cuando estás en situación de partido y ellos van para adelante y ven que a Castilla y León le está costando atacar, realmente es que cada vez van más lejos. Si te fijas, en el primer ataque sí que el avanzado se va como un loco, porque le damos la consigna de que nos apriete bien al central, porque es el que nos está haciendo daño. Por lo tanto, sí que es verdad que la pizarra o el PowerPoint te dice una cosa, pero tú das matices y los jugadores inteligentes tácticamente son capaces de entenderlos, que es lo que ha pasado aquí, ¿no? Que el O2 nos está haciendo mucho daño y nosotros le pedimos a nuestro avanzado que lo aleje lo más posible. Entonces sí que es verdad que en ese momento el avanzado no llegará nunca a las ayudas de los laterales a punto fuerte. Y eso sí que es algo que tiene que asumir sobre todo los segundos. Y en ese sentido sí que se parece más a una 3-3. Bien, y otra pregunta te hago, perdón, ya que estamos. No, vale. ¿No hubo ninguna situación de un séptimo jugador en ataque en ese partido? En ese partido en concreto no. Y cuando te ponen un séptimo jugador, ¿cómo respondes defensivamente? Pues mira, si me dejas un momento, te lo puedo enseñar en vídeo. Dale. Porque el año anterior contra Andalucía sí que nos lo hizo. Y ahí sí que en teoría tengo que tener por aquí el vídeo. Y lo puedo poner. A ver. Aquí no lo tengo. Vale, aquí sí que lo tengo, ¿vale? Si queréis os lo pongo. Sí, comparto y vemos el 7 contra 6 en 3-2-1. Es verdad que es un 7 contra 6 donde hay jugador completo, porque todavía no estaba aprobada la norma en ese caso. Vale, vuelvo a compartir. Recordamos a todos que el peto es la pechera, ¿no? Sí, correcto. Esto no es, perdón, ¿eh? Esto es el vídeo en que nosotros habíamos visto que ellos hacían 7 contra 6.
Esto es esto, si no me equivoco. ¿Vale? Aquí estamos primero en 3-2-1 alto, al principio del partido. Ahora sí que se me oye, ¿verdad que sí? Sí, sí. Vale. Esto es la final del primer campeonato de España, 2018, contra Andalucía. He puesto, como veis, 3-2-1 alta, la llamamos, o 3-2-1 profunda, ¿no? Esta se parece bastante a la que hicimos contra Castilla-León. Este es un año anterior, insisto. Es otro campeonato de España con otros jugadores. Pero fijaos la profundidad del avanzado, la profundidad de los segundos. En 6 minutos nos habían marcado un gol. Ahora veréis que de seguida ellos van al 7-6, porque se encallan y por tanto no pueden resolverlo. Aquí Mamadou se equivoca y no baja, es decir, la consigna no se cumple. Hemos interceptado, como veis, por eso trabajando bien la línea de pase al pivote. Este es el portero que está en Benidorm ahora, un porterazo. Esto es segunda parte y ahora de seguida, si no recuerdo mal, entrarán los cortes de 7-6. Por tanto, recibimos 10 goles en la primera parte. Sí, esto es lo que le pedimos a nuestro tercero. ¿Vale? Esto está en catalán, os lo traduciré. Dice, delante de las dificultades de Andalucía de atacar una defensa abierta y agresiva, deciden adaptarse y jugar el 7-6, ¿no? Porque les está costando mucho meter gol. 7-6 con pechera, ¿no? Como ha dicho Pablo. Y veréis que nuestra sistemática defensiva es bastante parecida. Evidentemente, baja la profundidad de los segundos porque están con pivote, pero seguimos con un avanzado. Entonces, primera parte, después de los 10 minutos, en cuanto no habían podido marcar. En este caso, nuestra consigna, nosotros le decimos al exterior que se salte un sitio y que se encargue del pivote. Y además nosotros asumimos que aquí, como hay un jugador con pechera, si tiene que acabar alguien, que acabe él, que es el que tiene que ir al cambio. Intentamos que no acaben allí. Por tanto, asumimos que acaben a este lado. Ellos encuentran los primeros aciertos, como veis, y nosotros, evidentemente, nos tenemos que adaptar. Eso exige una adaptación. Pero nos acabamos adaptando a esta situación. No renunciamos. Como veis, hacemos saltar al exterior, recuperamos balón. Y seguimos con nuestro plan, ¿eh? Sí, provocamos estos errores. Y más con un diestro aquí. ¿Sí? Esto lo asumimos. Somos uno menos, por tanto podemos asumir esto. Y otra vez ofrecemos esta línea de pase. Trabajamos el pivote por delante, como veis. Fallamos una barbaridad de lanzamientos, sin portero. ¿Sí? Otra vez el exterior ha saltado, ha estado a punto de sacar balón. Otro fallo, si no me equivoco. Metemos la mano otra vez por delante. Al final la metemos.
Y esto ya es la segunda parte, donde ellos vuelven otra vez a jugársela. Yo creo que más o menos nos hemos hecho una idea. ¿Vale? ¿Por qué hay que defender 6-0 contra 7 o contra 6? Pues a lo mejor si tú crees en tu sistema defensivo y lo has trabajado, como veis, se puede defender 3-2-1. No, sí, mi pregunta era más que nada por eso, para saber, si, quizás no varías el sistema, pero sí la profundidad, por eso pregunto. Correcto, sí, porque si no varías la profundidad, obviamente van a encontrar muchas líneas de pase con el pivote, ¿no? Y por tanto, al final es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo etiquetas tú una defensa en 3-2-1 o 3-3 o 5-1? Pues al final es una cuestión de etiquetas. Lo importante es que todo el mundo tenga clara cuál es su consigna. Al final, la etiqueta sí que es verdad que nos facilita a que el jugador asocie lo que le estás pidiendo, pero muchas veces requieren matices. Cuando defines el sistema, necesitas definirle al tercero o a los segundos lo que esperas de ellos, ¿no? Muchas gracias. No, hombre. David, en un momento de la charla dijiste que con Eloy habían elegido para la selección de juveniles algunos que no habían participado en la de infantiles, que sería la categoría menores acá en Argentina, ni tampoco en cadetes. Y después hablaste del defensor inteligente. Dentro de estas características, ¿qué jugadores eligieron para la selección juvenil de ustedes? Pues mira, para nosotros la antropometría nunca ha sido vital. Es decir, nosotros hemos entendido que necesitamos un jugador que sea listo, lo que se dice vulgarmente listo, ¿no? Tácticamente, y que sea capaz de asumir lo que nosotros proponemos. Para eso nosotros hacemos muchos entrenamientos de preparación y vemos a jugadores que muchas veces no están en las quinielas y en nuestros primeros entrenamientos ya proponemos defensas normalmente exageradamente profundas para ver si es capaz de hacerlo al extremo, ¿no? Asumimos que si es capaz de defender tan abierto, luego será capaz de cerrarse. Y ahí es donde normalmente seleccionamos este tipo de jugadores. Y hemos intentado no llevar más de un especialista defensivo cada año también. Y si además el especialista defensivo puede cumplir un pequeño rol ofensivo, mejor que mejor. Y de hecho creo que lo hemos conseguido, porque cada año nuestro especialista defensivo, entre comillas, ha sido un jugador que ha acabado teniendo algún peso en ataque. Y este año, de hecho, no llevábamos ni siquiera un especialista defensivo como tal. Bien, el otro día se lo preguntamos a la Rusa López, que dirige la selección juvenil de Madrid, ¿cuánto tiempo de anticipación o cuánto tiempo de preparación tienen antes de una competencia? Y dentro del periodo selectivo, ¿cuántos entrenamientos tienen antes de algún corte, antes de dejar jugadores afuera? ¿Cómo se manejan en Cataluña? En Cataluña nos manejamos mal, sinceramente. Nos manejamos mal porque hacemos unas primeras sesiones de captación cuando acaba el Campeonato de España, más o menos el mes de abril, mayo, empiezas a mirar jugadores de primer año, juveniles de primer año que pasan a ser de segundo, o incluso a un cadete de segundo que será de primer año. Y empiezas a hacer una primera criba. Sí que es verdad que además, en según qué torneos, intentas también, voy a intentar decirlo y que no suene mal, que no se me malinterprete, pero intentas premiar también a los clubes más pequeños, sabiendo que probablemente muchos de los jugadores a los que te vas a llevar en algunos torneos en este abril no van a estar en el Campeonato de España. Es muy, muy difícil, porque los jugadores que van a acabar viniendo en un 90% van a ser jugadores de Barça y Granollers. Pero sí que es verdad que en estas primeras preselecciones de primer año a veces te llevas sorpresas muy gratas y acabas conociendo jugadores que de otro modo no los hubieras llevado de ninguna manera. Entonces vas viendo al típico jugador que como físicamente no es muy, muy dotado, a lo mejor no está en el Barça o en el Granollers, o vas a ver un jugador que a lo mejor en su momento el desarrollo físico ha sido más tardío y ha quedado un poquito escondido, pero que te encaja con lo que tú buscas.
Nuestro mayor hándicap, como te digo, es que nuestros jugadores, nuestros mejores jugadores, acostumbran a estar jugando con el plata, con el senior plata del Barça. Algunos están entrando con el primer equipo y los de Granollers lo mismo. Hay jugadores en este campeonato de España nuestro, como Jan Gurri, que siendo juvenil ha estado todo el año entrenando con el primer equipo de Granollers. Por lo tanto, nos es muy difícil entrenar con él, porque cuando nosotros entrenamos, que entrenamos los domingos en mitad de su competición, sesiones de domingos a la tarde, estos jugadores llevan una carga de entrenamiento muy heavy, con lo cual acabamos preparando el Campeonato de España prácticamente en lo que aquí es el puente de la Constitución, que es en diciembre, y acabamos concentrando muy mucho la carga táctica en la semana anterior a irnos al Campeonato de España, que no es lo ideal, como te digo, porque acabas descubriendo cosas tarde, pero es la única manera en que hemos podido hacerlo. Intentamos alargar el grupo final hasta prácticamente 3-4 días antes de irnos, bueno, una semana antes de irnos más o menos. Trabajamos con un grupo de 18, donde normalmente tienes a un par de chavales que ya les has avisado de que están allí por si hay alguna lesión o si hay alguna cosa, pero que normalmente no van a entrar. Lo que sí que procuramos es que sean de primer año, porque es la manera de ese chaval, se va a machacar el año que no le toca ir, pero el año siguiente ya tiene todo el trabajo táctico hecho, que es una de las cosas que mejor nos ha funcionado. ¿Y en cantidad cuántos estímulos o entrenamientos serían antes de la competencia? ¿Cuántos llegan a ser? Reales con un grupo que se parece al que llevaremos al Campeonato de España, serían unas 10 sesiones, más o menos. Y con el grupo final, a veces pueden ser 3 sesiones. Bien. ¿Y tienen comunicación directa con los entrenadores? ¿Con entrenadores o con directores técnicos? Sí, realmente aquí la verdad que el balonmano catalán es relativamente pequeño y todos nos conocemos. Y en ese sentido yo debo decir que pese a los hándicaps de tener jugadores en Barça y Granollers y tal, la relación es muy estrecha y siempre intentamos pactar y llegar a acuerdos, ¿no? Decir, mira, yo no te voy a convocar a este tío porque sé que va a venir seguro, no te lo voy a convocar hasta que llegue el mes de diciembre, pero cuando llegue el diciembre vamos a intentar que venga. Claro, lo quiero para mí. Correcto. Y ahí es donde tienes que pactar. Pero ha sido muy, muy difícil. De hecho, Eloy sabe que es una de las cuestiones más complicadas con las que nos toca trabajar y en ese sentido te toca ser flexible, hablar con el jugador. Por ejemplo, antes he mencionado el caso de Mamadou. Mamadou es un chico, para los que no lo conozcan, que llegó aquí de cadete, es de Madrid, tiene a toda su familia en Madrid y con Mamadou tuvimos que pactar para que pasara las Navidades con su familia en Madrid y yo le fui a buscar a la estación de tren y se perdió un entrenamiento y un ratito de sesión. Y yo recordaré toda la vida la anécdota de llegar Mamadou de Madrid a las 11 de la mañana, habiendo venido a las 6 de la mañana y decirle, oye Mamadou, ¿has desayunado? Y decirme, oye, pues no. Y tener que comprarle un bocata, que vamos, un bocata así. Y el tío más feliz que nadie. Y se perdió un entrenamiento, yo también llegué tarde, Eloy estaba en ese entrenamiento, pero al final, como entrenador también tienes que tener mano izquierda y tienes que ser inteligente y saber... Claro. Por eso te preguntaba cómo era el trabajo en conjunto con los clubes, ¿no? Complicado, no te voy a engañar, es complicado. Claro. Bien. ¿Alguien que quiera preguntar? O me he explicado muy bien o me he explicado muy mal, ¿no? ¿Algún fanático de la defensa? ¿De algún sistema en particular? Fercho. Si quieren tengo el vídeo de Madrid, ¿eh? Si no están cansados de vídeos. Sí, yo le iba a preguntar sobre todo, me llamó la atención lo que había dicho antes, que con su equipo cambia totalmente lo que tiene que hacer, porque la calidad técnica es distinta. Y por ahí a nosotros, nuestra realidad es más parecida a esa. ¿Cómo se hace para romper con la defensa con un equipo que quizás no tiene tanta calidad técnica o es tan superior a otros equipos? O sea, pues, ¿qué tipo de defensa trabaja y qué...? O sea, mira, yo con mi equipo defiendo 3-2-1 y 6-0 en Nacional. Yo estuve en Sant Cugat 3 años. Sant Cugat era un equipo de Nacional zona media-baja
muchas veces nos daban por descendidos y nos salvamos haciendo el indio y haciendo 3-2-1. Pero es verdad que el nivel de confianza que tenía ese equipo era muy alto. Era más plana, pero es verdad que entonces lo que cambiamos es que es más disruptiva. Es una 3-2-1 más croata, entre comillas, ¿no? Con muchísimo más contacto. Si os fijáis en Cataluña, por ejemplo, hay relativamente poco contacto y lo que buscas mucho es provocar el error. En cambio, con mi club, nuestra 3-2-1 es mucho más agresiva. Hay muchísimo más contacto, porque además también es verdad que te das cuenta que cuando encadenas defensas contactando y encadenas 4 o 5 acciones que están al límite de la falta, normalmente el árbitro a la cuarta o la quinta no te la va a pitar. Y te suelen dar en ese sentido también, ¿no? Ese mínimo contacto. Pero sí que es verdad que me cuesta mucho, ¿eh? Y muy a mi pesar, muchas veces me tengo que ir a 6-0 porque el jugador no cree lo que estás haciendo y por tanto cuando el jugador no cree lo que estás haciendo, si tú no eres capaz de convencerle, no vale la pena, te vas a dar contra un muro. Y me ha pasado, ¿eh? Yo he estado en un club donde no acabé la temporada porque no pude implementar el sistema defensivo porque los jugadores no creían en la filosofía. Y por tanto, como entrenador, cuando tu equipo no cree lo que estás proponiendo, lo único que puedes hacer es coger la maleta e irte. Bien. Bien, y trabajando desde el 6-0 cuando te toca, ¿cómo implementás para que sea agresiva de la misma manera? Pues mira, lo que hacemos sobre todo es mucha presión de los segundos impares sobre el central. Tendimos mucho a que nuestro segundo vaya a trabajar esa salida impar sobre el central, para bien buscar la falta en ataque o para bien buscar el contacto. Intentamos que el central, sobre todo cuando se gira a su punto fuerte, normalmente cuando viene de recibir del lateral izquierdo, cuando se gira a su punto fuerte, se encuentra un segundo ahí en esa zona, ¿no? Y entonces hacemos saltar consecutivamente al exterior sobre el lateral. Y buscamos mucho esos impares. Normalmente es lo que más se parece en cuanto a sistemática y en cuanto a esta proactividad a la defensa 3-2-1 y es lo que muchas veces los jugadores asimilan mejor. A veces también les acabas engañando y empiezas con 6-0 y cuando se quieren dar cuenta implementamos, te Sí, comentaba sobre todo. Otra cosa, con las situaciones con pivotes por la zona de salida, ¿cómo haces con esa situación? La zona de ¿Sale salida por el exterior? igualmente sale el segundo y cubre el tercero? ¿O del lado del pivote no salen y salen más con el exterior? En el ¿Cómo lo impar, tienen ¿te pauta? refieres? En el 6-0 En el normalmente impar, sí. sí, correcto. La consigna normalmente depende también del tipo de segundo que tengo, pero la consigna normalmente es que si estoy con pivote no salgo. Entonces trabajamos el 2 contra 2 un poquito más planos o en función de la trayectoria del lateral, ¿no? Se sale muchísimo menos porque nuestra experiencia nos dice que cuando sales al impar y tienes un pivote que se mueve bien entre líneas, a esa espalda del 2 te acaban haciendo mucho daño. Y entonces sí que además te acaban provocando 7 metros, exclusiones, emparejando al pivote con el exterior, etcétera, etcétera. Sí, porque yo preguntaba porque vimos en las chicas de España, las carreras que trabajaban mucho con salidas y en esos momentos que el pivo deslizaba por zona del 2 o quizá 1 y 2, la que tomaba la salida de la tercera. La segunda o tercera que salía siempre muy duro. Pero eso es un acuerdo de equipo, no es algo que lo puedas hacer o que lo hagas. Los terceros los guardás como bloque más que todo. Depende del perfil de jugadores que tengas. Por ejemplo, la selección española masculina, si os fijáis, los terceros que tienen son terceros que se permiten esas salidas también, ¿no? En el caso de Vidal es un perfil de tercero Sí. con salida y, por ejemplo, en la junior está Serradilla ahí, que es un perfil también parecido, ¿no? Entonces, Jordi Rivera también muchas veces lo que busca es ese tercero con piernas y capacidad de salir también. Entonces, al final, yo creo que el sistema defensivo se tiene que adaptar a las capacidades de tus jugadores y también tienes que conseguir que tus jugadores puedan tener mejor capacidad, ¿no? Y eso pasa sobre todo por información, darles, al final ese sentido táctico, porque la capacidad física de un jugador la puedes desarrollar más o menos, pero a la altura que tiene tú no le vas a hacer crecer. Sobre todo la lectura táctica y la riqueza táctica, eso sí que puedes trabajar en formación. Bien, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas?
Fue Pablo. Ahí va. Ahí volvió. Sí. ¿Alguna pregunta más? Si no, Hemos ido como para perdiendo. cerrar. ¿Cómo? Digo, hemos ido perdiendo concurrencia, me parece. No. Si no, para cerrar y agradeciéndote el tiempo y la experiencia, David, gracias por haber estado con nosotros. Te pregunto, dentro del concepto del defensor inteligente, ¿qué características tiene que tener ese jugador? Pues para mí, cuando yo hablo de un defensor inteligente, hablo de un defensor que consigue que el atacante haga lo que él quiere. Es decir, yo como defensor no voy a esperar a ver si me va a fintar de brazos, si me va a salir a punto fuerte, sino yo voy a darle indicios para llevarle a mi terreno, ¿no? Entre comillas, voy a ofrecerle este espacio o voy a ofrecerle... Se trabaja mucho en las líneas de pase. Los defensores inteligentes que ofrecen un segundo o un momento de línea de pase al pivote que en realidad es una línea de pase falsa, ¿no? Porque son capaces de meter ahí la mano. Entonces, controlan su envergadura, por eso también hablaba mucho, insistía mucho en la capacidad que tiene de conocerse a sí mismo. Y por eso muchas veces es complicado tener un defensor inteligente joven porque les falta autoconocimiento, ¿no? Y por eso antes hemos hablado de la nominación a mejor defensor de... Ostras, no me ha salido el nombre, madre mía. De vuestro compatriota de Gonzalo Carú, ¿no? De Gonzalo Carú. Exacto, es que ahora me va a cruzar. Porque puede compensar a lo mejor las faltas físicas, ¿no? Con experiencia y con conocimiento de sí mismo, ¿no? Sabe hasta dónde puede llegar, sabe qué es lo que puede conseguir. Y un defensor inteligente es el que tiene que conocerse a sí mismo y tiene que conseguir que el atacante haga lo que él quiere. Inducir al atacante. Correcto, inducirle y provocarle ese error, ¿no? O provocarle que haga lo que estoy esperando que yo quiero. Bien. ¿Alguno más que quiera preguntar? Si no, cerramos y le agradecemos a David. Bueno, a todos gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos a reencontrar con Fernando Chico, el segundo de Alberto Suárez en el Villaranda y también que trabaja en las categorías formativas. David López Lupus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación y cuando queráis. Gracias, muy amable. Que tengan todos muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.